La pelea entre San Antonio, Leones, Zamora y Guerreros para esos últimos puestos de playoffs Durísimo, va a Muy estar dura. muy dura. Sí, mi duda es si cuando regrese Ty Toney va a seguir jugando igual el equipo. Aaron Capurro es un Aaron jugador que Capurro, sí. sorpresivamente No se está. queda fuera de la convocatoria. Los No es en árbitros contra no de van a un nada equipo. contra nadie en específico, sino que son localistas en general. Para mí, Increíble. Zamora en Llanzasa se mete a playoffs. Pongo la firma. Gastón Fernández ya no es entrenador de Leones de Riobamba. Toda la directiva tomará una decisión de hacer cambios en el banquillo de Piratas. Una Quedó felicitación para Gaby Sí, Campos campeón. porque quedó campeón de los Juegos Mundiales Universitarios con Brasil. No arreglas algo que no está Sí, roto. Es que hablemos de Estaba ahí. rendimiento y lo que te puede y las Aportar. herramientas que te pueden aportar estos jugadores. Ecuador, si llega a pasar esta fase, va a ser inédito en el básquetbol nacional. Bueno, hoy por hoy, a una semana de que termine la temporada regular, ¿quién se queda fuera además de Spartans? Uy. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Hoy vamos a hablar de las jornadas 15 y 16 de la Liga Básquet Pro. Ya nos estamos acercando al final de la temporada regular. Esta es la penúltima semana. La próxima, cuando ustedes vayan a estar escuchando ya se estará jugando la última semana de temporada regular. Se acaba la temporada y estamos cada vez más cerca de la fase más interesante, la que más nos gusta a todos nosotros, que son los playoffs. Y va a ser un fin de temporada muy interesante porque abajo todo sigue muy apretado. Semana 8 de Liga Básquet Pro, se cierra la temporada regular. Creo que los 3 primeros puestos están prácticamente sellados Sí. Para la postemporada. Y la pelea del cuarto al octavo está bastante intensa. Pero sobre todo desde el quinto, sexto, séptimo y octavo. Sí. Los 3 últimos van a estar Yo diría que muy peleados hasta ya el final. el 6, 7 y 8, porque creo también que el 4 y el 5 ya se van a quedar como están, capaz van a intercambiar sus posiciones entre ambos un poco en esta última semana, pero creo que Piratas y Cuenca van a ser el cuarto y quinto de esta liga. De ahí, del sexto para abajo, puedes Una pasar lotería, cualquier cosa. Es una lotería. Yo creo que el que queda ya descartado, sobre todo por los resultados de esta semana, es Spartans. Creo que Sí. ya queda totalmente fuera de playoffs. Y en esta octava semana también se anunció la convocatoria de la selección ecuatoriana, los 12 jugadores que van a la fecha FIBA de agosto para representar a la selección en el preclasificatorio al Mundial de Qatar 2027. Y 10 de los 12 jugadores juegan en Liga Básquet Pro, entonces vamos a estar repasando Hay fe. esta Hay convocatoria fe. también acá. Hay mucha fe, hay mucha ilusión. Hemos hablado con algunos de los convocados a lo largo de esta semana y pues tienen mucha ilusión también de su participación en Chile en agosto. Sí, creo que todos estamos conscientes y ellos están conscientes también que esta es una camada de jugadores muy buena, si no es la mejor que ha tenido el país en toda su historia, se acerca por ahí. Creo que la Liga Básquet Pro ha hecho un gran trabajo en potenciar el básquetbol ecuatoriano y por esta razón, pues 10 de los 12 convocados juegan en Liga Básquet Pro, les ha abierto muchas puertas y de eso vamos a hablar para el final del capítulo. Vamos a empezar con lo que pasó en esta semana. Una semana llena de, ¿qué diría? Un poco Sorpresas con menos Un poco de todo. pero con menos eventos que la pasada. Sí, No, sí, la semana menos pasada dio eventos mucho más interesantes, cosas claro. de qué hablar. Sí, pero en esta semana yo creo que más fueron las sorpresas de los equipos que llegaron a la victoria y los que llegaron a la derrota, bastante curiosos, pero creo que estuvo una semana un tanto, nos bajó el voltaje. Sí, de la semana pasada completamente, pero son buenas noticias de que no hayan habido más escándalos de arbitrales, sobre todo como los que hubo la semana Porque pasada. estaban suspendidos. Porque, exactamente, capaz tuvo algo que ver Eso eso, tiene que porque No, sí, bueno, Emanuel Jaime, de hecho, hubo- ya volvió a la banca también. hubo, Sí, de el San último Antonio. hubo partido. Turili también, Hubo solo Turili estuvo también, suspendido un partido. pero no hubo decisiones tan escandalosas como las de la semana pasada, tal vez, pero el arbitraje sigue siendo igual de malo. Sí, Pero no hubo un episodio tan grande, tan escandaloso como el que hubo la semana pasada, donde Yo fueron creo que decisiones muy evidentes. la cura estuvo peor que la enfermedad, porque ahora vimos muchas cosas. creo que los 3 puntos principales de la semana son el cambio de entrenador de Jorge Guzmán y las dos caras de la moneda. El buen momento, gran momento de Cuenca Basket y el pésimo momento en el que se encuentra Piratas justo a las puertas de playoffs
otra vez. Entonces, ¿por cuál de estos 3 puntos vamos a comenzar hoy? Creo que comencemos con la parte mala para Sí, después sí, sí, rescatar sí. lo bueno. Comentemos un poquito de la caída drástica Ujú. que ha tenido Piratas de los Lagos. Nuevamente, Son 5 partidos sin ganar ya. el fantasma del cierre de temporada regular vuelve a aparecer para ellos. Han tenido 5 derrotas consecutivas y acá la pregunta es, Paul Cano, el presidente de Piratas de los Lagos, toda la directiva, ¿tomará una decisión de hacer cambios en el banquillo de Piratas? Bueno, Piratas ha hecho cambios en el director técnico el año pasado, hizo 2. Gastón Fernández, recuerden, regresó a Liga Basket Pro el año pasado para ser entrenador de Piratas ya de cara a los playoffs y luego lo sacaron en medio de playoffs. Entonces, no sé si quieran repetir los mismos errores del pasado porque creo que a Piratas le ha costado mucho eh, esos cambios drásticos de entrenador. Pero sí son 5 partidos sin perder y tienes un precedente ya esta temporada de que Jorge Guzmán sacó a su entrenador después de 3 partidos sin ganar y también Leones ha sacado a Gastón Fernández, que esa es otra novedad de la semana. Gastón Fernández ya no es entrenador de Leones de Riobamba. Lo ha Tremenda sacado novedad, ¿eh? a pesar de que ganó en Zamora, ganó Leones en Zamora, un partido muy difícil. Zamora siempre es difícil de ir a visitar, pero también lo ha sacado porque no ha cumplido las expectativas de la directiva para la temporada de Leones y te deja ver un poco cómo esos clubes siempre lo apuntan a lo más alto posible y no están satisfechos con las cosas que han hecho sus entrenadores y sí nos lleva a pensar si podría haber en estas últimas 2 fechas, ya nos queda solo una semana, un cambio en el entrenador de Piratas. Yo creo, bueno, en lo personal yo creo que no va tanto por ahí. Yo la verdad no lo cambiaría al profe Proaño porque dabas el ejemplo de Jorge Guzmán, al cambiar de directiva, bueno, de director técnico, tiene estos resultados después de 3 partidos perdidos. Yo creo que no es un muy buen ejemplo para eso, porque la manera en que resurge el equipo es solo. No tenía nadie en el banco Sí, y se ve una estrategia muy similar a cómo llegó a la victoria sin un coach, digámoslo así. Y por es más otro de lado, jugadores. es más de Sí. jugador. Yo creo que era más de actitud y de jugadores. Mira, por ejemplo, igual el caso de San Antonio, cómo llega a esa victoria Ujú. y sin cambiar todavía el director técnico, solo con ajustes dentro de la plantilla. Sí, en los cambios de entrenador creo que ha sido una temporada sorpresiva en ese rubro, porque según los resultados creo que los mayores candidatos para que los puedan haber No se cambiado fueron. eran definitivamente la mala temporada que estaba teniendo San Antonio. El primer candidato creo que era Emmanuel Jaime y después las pocas expectativas que ha cumplido Zamora Jaguars, el otro candidato era Hugo Turilli y los dos todavía siguen en sus equipos. Las directivas han confiado todavía en ellos para seguir y creo que esto vuelve al punto del que hablamos la semana pasada también, que en esta liga es muy difícil hacer ese cambio, esa transición de entrenadores. Y en estos 2 casos, pues los equipos han obtenido victorias importantes en las últimas jornadas, han rescatado puntos valiosos y han ganado a rivales importantes. Entonces eso les da un poquito más de vida al equipo, a ellos, pero Pero sin en duda San alguna Antonio sí, pero Zamora la última victoria que tuvo en Ibarra, pues pero esa te ya da fue un después envión. de que nos hicimos la pregunta cuando perdió en Bueno, casa con totalmente. Leones. Parecía que después de eso que pierde en casa con Leones ya no habían más cosas para salvar la temporada. No, y eso sumémosle que al Piratas que visitaban era un Piratas ya Muy golpeado. Claro, muy golpeado, golpeado. que venía de 4 derrotas Que igual es consecutivas. una gran victoria, pero Total. de lo que estamos hablando Y de visita. específicamente, claro, de que parecía que después de que perdieron con Leones en casa, parecía que ya no habían como razones para que Mantenerlo. mantener a Hugo Sí, sí. Turilli en la banca. Sí, sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero volviendo al tema de Piratas y a la pregunta, y aquí siempre habíamos destacado muchísimo la labor de Marcelo Proaño como coach ecuatoriano, como coach destacado de esta temporada, que había tenido un arranque de temporada regular muy bueno, pero el Piratas vuelve a caer en ese barranco que le ha sucedido en ya temporadas anteriores, que le cuesta muchísimo el cierre de temporada regular de cara a los playoffs. Entonces, em, no lo sé, hay que ver qué decisiones puede llegar a tomar la directiva de Piratas de ¿Tú los lo Lagos. sacarías?
Yo, yo mantendría al director técnico y le daría ese voto de confianza por la labor que vino haciendo, también porque se mantiene en cuarto puesto. Está quinto hoy en día Perdón, Piratas. está quinto Piratas. Y ¿Qué? te, y te Piratas- restan 2 Y partidos. que Piratas va a estar... No, Piratas tiene todos. Piratas no debe partidos. Piratas no debes ¿Ya Sí, acabó? no, No, Piratas no. es- Nunca O sea, tuvo pendiente. de las fechas... No, a todos les pero a faltan todos dos. les falta. O sea, Claro, lo que por les eso te falta, digo. les falta a todos. Pero hacer el cambio y a 2 partidos de playoffs, sacar un coach. Claro, es que esa es Claro. la duda de que si lo haces o no lo haces, por eso mismo. Claro. Por eso creo que Jorge Guzmán trató de sacar la banda más pronto que tarde, por esta misma razón. Y creo que Leones, por el mismo motivo, también ya habían tomado una decisión, porque lo de Leones y Gastón creo que era de previo acuerdo, porque lo sabía él incluso antes de ir a jugar en Zamora, que ese iba a ser su último partido. Pero acá yo también estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Yo no lo sacaría tampoco a Marcelo Proaño. Me parece un gran entrenador y va a tener que buscar la manera de superar el mal momento, que a todos los equipos han tenido un mal momento esta temporada. Incluso todos los 4 de arriba han tenido malos momentos y a Piratas les viene en un momento de la temporada difícil. Pero van a estar en playoffs. Van a estar sí o sí en playoffs. Eso Y es verdad. sí. Pero hay un punto acá también que considerar que los 5 partidos que vienen perdiendo Piratas ha sido desde que hicieron cambios en su plantilla. Estos últimos 5 partidos han sido desde la llegada de Tony Farmer, que de hecho sorprende los resultados negativos porque Tony Farmer es un gran jugador, un ex campeón de Liga Basket Pro, Conoce la liga. conoce la liga y llegaba a un equipo que estaba jugando bien, que tenía su estructura. Eso capaz pudo haber sido contraproducente y alteró un poco esa estructura definida que ya tenía Piratas. Y para este último partido, para la fecha 16 contra Zamora, llega un exjugador que ya había pasado por Piratas en temporadas previas, el norteamericano Skyler Hogan también. Salió Ángel Arévalo, el uruguayo, cosa que también nos Ese, sorprendió. a mí me da Sí, mal sí, sabor sí. de boca esa salida. Nos Cosa que también me sorprendió. sorprendió muchísimo. Sí, sí. No venía ya. No nos habíamos dado cuenta que ya no venían Ajá, un par de yo tampoco. partidos. Ajá, par de partidos. Porque Jorge transmitimos el Guzmán. partido contra Jorge Guzmán en Ibarra y nadie se dio cuenta de que no estaba en ese Ajá, partido. creo que hay un jugador que es un poco similar a él, creo que con el que lo pudimos ver. Y porque confundido, nos pero dimos no. cuenta cuando le agradecieron en agradecieron. redes, cuando Sí. subieron el post de Sí, sí, sí. gracias. Y y- lo revisé y partidos antes no estaba. Sí, ya. sí, ya no Ajá. estaba. Ya no estaba desde hace un par de partidos y sí, ahora sale él y regresa este jugador americano. Teníamos ya el regreso a Liga Basket Pro de Tony Farmer, que creo que le costó. Creo que su primer gran partido desde su regreso fue el partido contra Jorge Guzmán, en el que jugó muy bien, porque le estaba costando muchísimo encontrar ritmo, y esto tiene que ver con que Tony Farmer creo que no ha tenido actividad Actividad. por varios tiempo. Acá lo estuve revisando. Ángel Arévalo nada más no estuvo en el partido contra Jorge Guzmán. La jornada 14 fue la última que jugó. O sea, ya no estuvo esta semana. En la visita, exactamente, en la visita de Piratas a Santo Domingo, a Guerreros, en la jornada 15 que Piratas recibía a Jorge Guzmán, que termina perdiendo ese partido. Ya no estuvo Ángel Arévalo. Creo que acá sí se sintió la ausencia y la Sí. falta de rotación de este jugador, que para nosotros era uno de los candidatos al sexto hombre de esta Sí, temporada. totalmente. Era un jugador que entraba al cambio y siempre le resultaba bien a Marcelo Proaño, le daba muchísimos puntos en ataque y muchísimo valor en la defensa también el uruguayo, y por eso es que nos sorprendió este cambio, este agradecimiento. No sabemos los motivos, las razones. Si alguien de Ibarra o de Piratas lo sabe, pues puede dejarnos acá en los comentarios, pero nos sorprendió muchísimo la salida de Ángel Arévalo y la llegada pues de un ex Piratas como es el norteamericano Hogan. Sí, fue muy sorpresivo, tanto que, no sé, mi primer pensamiento fue que se lesionó, porque fue muy repentino también. Muy repentino. Muy No repentino. sé, yo creo que, al menos por lo que se veía en sus redes, creo que más vino de parte del equipo que le agradecieron ¿La decisión? totalmente. No fue, creo que por acuerdo de él, no. Y si La fue así, verdad, para mí, sí. decisión muy equivocada. Sí. Si fue así, No, no era el concuerdo. movimiento. Yo Para mí creo tampoco. que Quizá tenía un mal momento, pero no era para ya apartarlo es que del sí, equipo. cuando todos los equipos que han tenido un mal momento esta temporada, creo que empiezan a buscar por dónde apuntar dedos Sí, para sí, poder sí, sí. hacer cambios. En este caso a Piratas, creo que por no hacer el cambio en el banquillo, o no hacer, porque en realidad de los otros nombres es muy difícil sacar a cualquiera Ujú. de los otros extranjeros que tienes. Y Fue había- el primer candidato
que hubo. Vamos a ver cómo le viene el cambio al equipo, que va a necesitar ganar sí o sí en esta última semana, porque Cuenca está respirándole ahí atrasito y ahora, después de los resultados de esta semana, Cuenca está en el cuarto lugar, o sea, ya lo superó, y en una posible serie de cuartos, Piratas tendría que ir a visitar Cuenca. Cuenca lo recibiría esa serie como local. Muy difícil esa localía acá. Esa lucha por la localía va a estar interesante en estas últimas jornadas de temporada regular. Y sumándole al tema de Piratas, es interesante o va a ser bastante interesante ver en estos últimos dos partidos cómo se va adaptando los nuevos jugadores, que hasta ahora no le ha resultado como esperaba. Y la gente de Ibarra también se ha hecho notar muchísimo en los comentarios tras la salida de Ángel Arévalo, bastante querido en Ibarra, se lo puede ver en los comentarios de agradecimiento al jugador y en los posteos de los resultados de la derrota contra Jorge Guzmán y de la derrota contra Zamora, que la gente menciona que hizo mucha falta el uruguayo, un jugador como el uruguayo en estos últimos partidos, y le doy la razón. Sobre todo en el partido contra Jorge Guzmán, porque ahí no jugó él y tampoco llegaba todavía su refuerzo, entonces ahí jugaron con un jugador menos, por así decirlo. Y sí, es un mal momento de Piratas, es desafortunado que les esté pasando en este punto de la temporada, cuando ya es bastante crucial todo lo que sucede, y vamos a ver cómo termina, cómo puede levantar en esta última semana de temporada regular que queda, porque le quedarán 2 jornadas. En la jornada 17, Piratas va a visitar a Barcelona, le toca un partido Muy durísimo en difícil. Guayaquil, y cerrará la temporada de local contra Importador Alvarado. Uy, Juega dos contra los punteros. dos punteros del torneo. Eso es un reto muy difícil después de las malas semanas que ha tenido. Pero ya sabemos que Importador Alvarado sí sangra. Así pues, que... sí. Pero Importador ha perdido muy difícil. todos los partidos que ha perdido, que son 2, a veces los ha perdido de visita. De visita. Por ahí capaz tienes capaz un poquito, tienes para mantener la esperanza, para tener una fe ahí. porque Importador en Ambato, Muy imbatible. en Ambato sí, no, es muy complicado. Y luego Barcelona, que veremos si Gabriel Campos regresa ya para este partido, porque Gabriel Campos ya está completamente desocupado. Mención, Una quedó felicitación para Gaby Sí, Campos, campeón. porque quedó campeón de los Juegos Mundiales Universitarios con Brasil y ya estará regresando. Y si en realidad va a regresar al final de temporada y a playoffs, yo supongo que ya estaría en el país para este partido el miércoles, que sería una mala noticia para Piratas. Totalmente, totalmente. Pero acá vamos a mantener la confianza en el coach ecuatoriano Marcelo Proaño, no solo por el trabajo que ha hecho en la primera mitad de la temporada regular, sino también por lo que decía Pablito, el momento en el que estamos. Estamos a solo 2 partidos que se cierra la temporada regular y que comience la etapa más importante del torneo, de los playoffs, y un cambio a estas alturas es complicado. arriesgarte Sí. Es muy, muy, muy arriesgado. Sí, todavía creo que estamos un poco en el limbo sobre qué también le va a funcionar el cambio aquí a Jorge Guzmán y también a Leones, porque ya vimos los primeros 2 partidos de Claudio Arrigoni como entrenador de Jorge Guzmán en esta semana. Y creo que todavía queda un poco de preguntas ahí. Y si les parece con eso, para pasar al segundo tema, que es justamente el cambio de entrenador de Jorge Guzmán y el de Leones, que de Leones todavía no sabemos quién va a ser el reemplazo de Gastón No ha Fernández. anunciado nada. De hecho, se aplazó su partido. Sí, no jugaron, esta la semana 16. solo jugaron un partido, que fue el que jugaron en Zamora, en donde ganaron un gran partido, el último partido de Gastón como entrenador de Leones. Lo sabía él ya previamente, creo que ya habían acordado en que ese iba a ser su último juego. Y ¿qué les ha parecido el cambio de entrenador de Jorge Guzmán? Esta semana vimos 2 partidos suyos. Jorge Guzmán ganó en Ibarra, le ganó a Piratas, la primera vez que gana en Ibarra desde toda la historia de Liga Basket Pro, y ganó ayer acá contra Spartans. A ver, para mí creo que es difícil juzgar el partido en Ibarra, Sí. porque no tuvo más que 2 entrenamientos, tal vez, Claudio Rigoni para enfrentar a Piratas. Pese a ello, se lo supo sacar adelante, y también ahí involucra mucho lo que hablábamos en un inicio, el tema del juego en equipo, el tema de los jugadores que tienen la jerarquía para sacar un partido de esta envergadura adelante. Y juzgando un poquito más el partido de la noche de ayer acá en el Ciudad de Loja contra Spartans,
y viendo pasajes del juego en Ibarra, creo que podemos ir identificando un poco el cambio estructural del juego de Claudio Arrigoni con lo que venía jugando Jorge Guzmán. Y yo al menos aprecio un poquito más el juego colectivo que está teniendo Jorge Guzmán con él como head coach y cómo lo está ocupando Brian Carabalí en estos partidos. Me gustó mucho ver en Ibarra que lo está ocupando pues como aduana en el poste alto para ocupar muchísimo la puerta de atrás y los cortes por la puerta de atrás dentro del equipo. Está ocupando muchísimo el poste bajo también y el pick and roll. Con Brian Carabalí lo está ocupando muchísimo en el pick, con pantallas indirectas, pantallas en el poste alto para el pick and pop, para el pick and roll. Y esto también ha demostrado pues los números, cómo ha subido en estadística Brian Carabalí en estos últimos partidos. Eso es algo que me gusta y me agrada del cambio que ha tenido Jorge Guzmán con la llegada, perdón, de Claudio Arrigoni. Honestamente, yo creo que todo lo del juego colectivo se debe 100% a la ausencia de Ty Toney, que es el base americano que tiene Jorge Guzmán, que ya viene lesionado, ya son 3 partidos que no juega, 3 partidos. La noche de ayer lo vimos con uniforme, pero no jugó ninguno. Más de tres, de hecho. Creo que estaba activo y no jugó ayer, pero los anteriores partidos no estuvo activo ni nada, estaba con calentador en la banca contra Leones cuando jugaron la semana pasada y de nuevo en Ibarra otra vez no jugó. Nos decían que se agravó su lesión, que eso era un esguince de grado 1 en el inicio y nos decían que había escalado a un esguince de grado 2. Creo que la lesión, si bien ha sido muy desafortunada, porque ya va siendo varios tiempo en el que está de parón, Ty Toney le ha permitido y casi le ha obligado al equipo a buscar otra manera de jugar en la que se lo ve mucho mejor colectivamente. Ahora, mi duda es si cuando regrese Ty Toney va a seguir jugando igual el equipo. Ese es un foco importante que va a tocar analizarlo una vez que vuelva Ty Toney, sobre todo con la llegada del nuevo entrenador y ver si mantiene esa estructura con la que ha venido jugando estos últimos partidos, que a mí me ha gustado, esta nueva estructura que está tomando Jorge Guzmán, sobre todo en miras de los rivales a los que puede enfrentar en playoffs, digamos, sus rivales directos allá en la punta, como Barcelona, Importador Alvarado, que han tenido toda esta temporada un juego muy colectivo y creo que era necesario moldear un poquito para tratar de competirles, perdón, a ellos en caso de topárselos en alguna instancia de playoffs. Eso es algo que me ha gustado mucho en los últimos partidos de Jorge Guzmán y esperemos que con la reincorporación de Ty Toney, cuando pase su lesión, se mantenga. Pero eso es una duda que no la descifraremos No. hasta que vuelva Ty Toney. Claro, la verdad, yo ahorita a Ty Toney ya no lo veo en este equipo. Yo tampoco. Aquí entre nosotros, digo. No Aquí lo cuenten. entre nosotros, Entre nosotros. cuidado. Yo la verdad ya no lo veo a Ty Toney en este equipo. Porque con este juego colectivo que está planteando, si bien yo lo veo que inició desde los jugadores, porque inició este tipo de estilo cuando no tenía coach, yo creo que vio este partido el profe y se dio cuenta de que por ahí hay algo y casi no hay muchas individualidades, digámoslo así. No, si bien se ha visto la noche de Jalen Johnson, de McKinney, que aportan bastante, pero la rotación del balón y ese juego en equipo creo que no es una naturaleza en la que se lo pueda ver a Ty Toney, que es un jugador totalmente encestador, marcador. Sí, es que esto puede sonar un poco feo porque obviamente Ty Toney es un gran jugador, lo hemos destacado mucho en las primeras semanas de la temporada, sobre todo cuando le estaba costando mucho a los otros extranjeros encontrar ritmo y era él quien un poco Carreaba se ponía, prácticamente, claro, sí. se ponía el equipo en la espalda y carrió a muchas victorias al equipo y por eso suena todavía un poco más Más feo. feo decirlo, pero la forma, el jugador que es Ty Toney es 100% anotador, es un jugador muy anotador, se puede crear ofensiva para él mismo, pero le cuesta un poco encontrar esa faceta de crear juego y repartir la pelota al resto de sus compañeros, que en un equipo como Jorge Guzmán, que tiene tantos nombres, tantos buenos jugadores, tantos jugadores que pueden ocuparse de la ofensiva en sus noches positivas, como lo hemos visto en estas últimas semanas con Dennis McKinney, con Donald Robinson, que necesitan que les llegue el balón, y la faceta anotadora de Ty Toney como que
no permite que pase eso tanto en el equipo. Y creo que ahí limita un poco que el equipo juegue más colectivamente, que es lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Y de cara a los playoffs, Sí, por eso se ve ahora un gran juego de Kenny Recalde. de todo, Que, sí. o sea, él ha sabido, digamos, aprovechar esa faltante ahí, digamos, de Vio su Taytone. momento, vio su Sí, momento. la verdad le llegó como la Rosa de Guadalupe, le llegó ahí y lo aprovechó bien. Vimos unos partidos muy buenos que, si bien creo que no es nivel de extranjero, digámoslo así, pero ha sabido cubrirlo bastante bien. Sí, sí, sí. Y lo cubre, sí, ha sido un gran momento, una gran temporada de él La en verdad que sí. general, que no sé si su mejor temporada en Liga Basket Pro, porque en Leones no Yo creo que tenía podría tantos ser. minutos. En Leones sí tenía rotación, pero esta temporada, pues, va relacionado también directamente a la lesión de Sí, Tony. es que es desafortunado la lesión, pero le abrió la puerta a que tenga Kenny Recalde más De hecho, minutos. ayer al final del partido pudimos hablar con él y él lo menciona que, pues desafortunadamente por la lesión de Ty, pero se le abrió esta oportunidad para tener ese rol en el equipo en estos últimos partidos de ser su base principal, a tener mucho más minutos, a repartir mucho más el juego y le ha resultado muy bien a Jorge Guzmán. Y ahí va justamente la pregunta que vamos a ver si en estas últimas semanas pues, se responde. ¿Sí? Porque también hemos escuchado que Jorge Guzmán podría también hacer cambios Cambios. en estos últimos partidos que quedan. Y Tony Y, puede ser uno de los cambios. Sí. y en realidad para mí, ¿para qué vas a arreglar algo que no está roto? Sí, sí, exactamente. Y yo creo que de alguna u otra manera este nuevo estilo nos ha sorprendido, si bien porque de la manera en que ha respondido y tratando de engranar, digamos, a todos los jugadores, Carabalí encajó súper bien. Y digamos en las rotaciones de Kenny Recalde, yo esperaba verlo quizá a un Donald Robinson llevando la bola y fue Alexander Guerra. Sí, sí, sí. Y buenísimo. Donald tuvo Tenido. pasajes también Sí, que fungía como armador. rotan mucho y entre él, entre Alexander y entre Kenny, cuando en los minutos en los que Ujú. descansa Kenny, porque ahora con la lesión de Tai no tiene Jorge Guzmán un base como tal suplente para Kenny, entonces les toca adaptarse con lo que tienen, pero lo han hecho muy bien y ahí va justamente lo que yo decía, no arreglas algo que Sí, no está roto. exactamente. Obviamente van a querer, si sale alguno de los extranjeros o si la lesión de Tony se alarga, obviamente el equipo yo creo que va a querer buscar cubrir ese hueco, no va a querer enfrentar los playoffs con un extranjero menos al resto de equipos, pero de base yo creo que tienes tu base Estamos hablando de Kenny de Recalde. Kenny. Pero una vez que se recupere Tony, ¿cómo puedes reorganizar el Ese es el equipo? trabajo para Es que- Claudio Es que Arrigoni. ahí vamos a ver el trabajo del DT Sí, y la porque mano de DT. también creo Porque que no hemos visto todavía tanto de Arrigoni como entrenador. Sí. Creo que estos dos partidos han sido un espejo de lo que los jugadores pudieron Sí, hacer sí. solos en el partido contra Leones, en ese partido que les tocó Pero dirigirse solos. ese momento va a ser en el que Claudio Arrigoni puede incidir directamente en el juego de su equipo, con una recuperación de Tony y verlo en cancha con una función diferente, adaptándose a lo que el equipo ya ha encontrado estas últimas jornadas. Entonces, ahí vamos a volver a hacernos esta pregunta cuando veamos que eso suceda, pero ahora estamos pues dando hipótesis nada más de lo que Sí, puede Sí, haber, sí, es que sí. de lo que la, puede ver- suceder. la verdad no lo sé. Es muy complicado que ahorita vayas a cambiar, digamos, la faceta del equipo por un jugador. Sí. Y no lo sé, yo Y a al jugador Es que Taytone eso- tampoco, y al lo- jugador creo que tampoco le puedes pedir que sea algo que se que él no adapte es, exacto. exactamente Es que íbamos a Entonces, encontrar ese choque, de ahí se idea, podría encontrar claro. ese choque y ahí es donde se va a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones se tienen que tomar a tiempo, porque puede que sea muy tarde, por varios factores, pero uno de ellos es que estamos a 2 partidos de terminar la temporada regular y si quieres hacer cambios y tener un extranjero que pueda jugar en playoffs, tienes que hacerlo en este momento para que tenga minutos en temporada regular y pueda jugar en playoffs también por temas de Exactamente. reglamento. Sí, esta semana de hecho yo creo que vamos a ver algunos cambios, de hecho ya los hemos empezado a ver. San Antonio tiene nuevos jugadores, se anunció un nuevo jugador para Importador Alvarado también y esta es la última semana en la que los equipos van a poder hacer incorporaciones de nuevos jugadores precisamente por la regla de que los jugadores tienen que jugar al menos minutos, algunos minutos de temporada regular para poder
formar parte de las rotaciones en playoffs. Entonces quedan 2 fechas, los equipos si quieren decidir moverse tiene que ser ya. Vamos a ver y contar un poquito de esos cambios y esas nuevas incorporaciones que han venido a Liga Basket Pro en esta semana. San Antonio Gold es el que más ha hecho cambios en esta semana. Tras la salida de Damonte Dodd, llega un viejo conocido igual de Liga Basket Pro que ha jugado en Guerreros de Santo Domingo. La temporada pasada fue finalista Con Zamora con Jaguars. Zamora Jaguars. Llega el norteamericano, el pivot Chris Ware. Para mí un muy buen cambio. Ese sí es un muy buen cambio que le va a sumar muchísimo a San Antonio Gold. Y del argentino Allende. Tomás Allende. Tomás Allende llega a ocupar esa plaza extranjera que dejó la salida del suizo Sege. Y le resultó muy bien estos cambios a San Antonio Gold, sobre todo porque en esta semana, tras una caída con Cuenca Basket Club, que jugaron ese partido en Azogues en la jornada 15, se recuperan en la jornada 16 y le ganan sorpresivamente a Importador Alvarado de una forma bastante contundente. Y Allende tuvo un gran partido acá en su debut con San Antonio Gold. También ya tuvo minutos Chris Ware, el que no hemos visto y pues vamos a tratar de averiguar cuánto tiempo tiene de recuperación es Marcellus Garrick, que estos partidos no los ha jugado tras su lesión en el partido en Quito contra Spartans. Ha estado en el banquillo con ropa de vestir, no ha estado ni con el uniforme ni nada, entonces ha sido una lesión un poco de consideración porque ya son varios partidos que no ha estado, pero le ha sumado muy bien estas incorporaciones a San Antonio Gold. Sí, es un gran partido el que sacan en casa contra Importador Alvarado. Creo que uno de los primeros en la temporada en los que en realidad dejan ver que aprovechan su localía, porque de cara a los playoffs van a tener que asegurar al menos los partidos en Machala. Van a tener que hacer sentir su localía, porque el resto de los equipos al que se enfrente ya tienen una localía muy puesta ya. Sobre todo los que pueden ser sus posibles rivales de primera ronda, que van a ser los equipos de arriba, alguno del top 4, y visitar cualquiera de las 4 ciudades de arriba es muy difícil, entonces van a tener que aprovechar sus partidos en Machala, y este fue un gran partido de Abraham Barahona, un partidazo de Abraham Barahona, que es una buena noticia para San Antonio Gold, también es buena noticia para nosotros, selección, porque va a llegar muy bien a la fecha FIBA, a la ventana FIBA en Chile, y ya vamos a hablar de la ventana FIBA al final del capítulo, pero es un gran momento para todos los ecuatorianos que están en Liga Basket Pro, llegan en gran forma para los partidos en Chile, y San Antonio que sigue con esas altas y bajas. En una fecha sube, en la otra baja, en la otra sube otra vez. Sí, en el capítulo pasado reafirmamos yo reafirmé, creo, la fe en San Antonio. Y bueno, se me olvidó responder. Yo creo que con las nuevas incorporaciones le he sentado bien, pero todavía no llego a ese punto en el que convence como equipo para llevarse una serie de playoffs, porque te deja dudas. ese sube y Sí. baja de su No ha situación. encontrado regularidad, no es un equipo regular. Es lo complejo. No es un equipo regular. Hoy por hoy está sexto después de estas fechas. Creo es uno de los rivales que puede tener Jorge Guzmán, de hecho, en la primera ronda, en los cuartos de final. Que los más opcionados creo que van a ser Leones o San Antonio Gold. Uno de los dos será el rival de Jorge Guzmán en los cuartos de final. Y si es San Antonio, sí va a ser una serie muy dura, porque también San Antonio tiene estos altos y bajos, pero es un rival muy complicado para cualquiera de los de arriba que le toque enfrentar en cuartos de final. Creo que podría ser, sacando a Cuenca, el rival más complicado que puede tener uno de los equipos punteros. Sin duda te puede complicar a cualquiera San Antonio Gold por la plantilla que tiene, por los jugadores que ha incorporado. Y tenemos que fijarnos muchísimo en estas últimas 2 jornadas, porque los cambios le funcionaron en este último partido contra el puntero, contra Importador Alvarado de local. Vamos a ver qué puede hacer el mismo San Antonio Gold contra Importador Alvarado en el partido que tienen pendiente en Ambato y los 2 partidos que tienen pendiente para, las 2 últimas jornadas que faltan para cerrar la temporada regular, ya con más entrenamientos, con Ware y con Allende también, y ver si se recupera Marcellus Garrick también, que recordemos que es uno de los jugadores que más ha sobresalido o más constante de San Antonio Gold. Mucho talento, en un 1 versus 1 es
un excelente jugador, tiene muchos recursos ofensivos y le puede sumar muchísima potencia a San Antonio Gold de cara a los playoffs. Y la pelea entre San Antonio, Leones, Zamora y Guerreros para esos últimos puestos de playoffs va a estar Durísimo. Va a Muy estar dura. muy dura, Sí, muy dura, muy dura. Y bueno, en este partido, Importadora no encontraba su tiro, no encontró su tiro toda la noche. Ese fue, Pero los jugadores de Importadora muy enojados con el arbitraje uy, también. no, acá también tuvo lo que decíamos en un inicio. Si bien es cierto, no hubo algo escandaloso esta semana como lo que pasó la semana pasada, hubo muchos cobros De nuevo localistas. muy localistas, demasiado dudosos. Le pasó al mismo San Antonio En en Cuenca, Cuenca, visitando Cuenca Basket Club. Ese partido se jugó en Azogues y le pasa ahora del otro lado, de la otra cara de la moneda, al mismo San Antonio, pero de local contra Importador o Alvarado. sea, le pasa a Importadora en realidad. El que es el que le Exactamente. pasa el mal arbitraje, no a San El Antonio. que lo sufre. Claro, pero este justo es el punto que discutíamos la semana pasada y es que los No es en árbitros contra de no van a un nada equipo. contra nadie en específico, sino que son localistas en general y por eso decía que estas quejas o estas quejas así que con lo que decimos, así de que me están afectando a mí personalmente, son medios sin sentido porque después te pasa al revés. Y ahí obviamente nadie se va a quejar cuando te Nadie pasan, dice nada, exacto, eso. cuando te No vi pasan al ningún estado revés. sobre eso. Y el ejemplo más claro ha sido esta semana con San Antonio, que le Sí, pasó, lo sufrió en Cuenca y pues se vio, digamos, lo beneficiado contra Importadora de local. sí, porque sí hubo unos cobros muy Dudosos. malos en Machala, muy malos. Andrés Lugli estaba muy Uy, enojado. miren, Andrés Lugli es un jugador muy calmado, muy tranquilo y lo hemos visto durante toda la temporada y acá al final estuvo muy enérgico reclamando lo inequitativos tal vez que pudieron llegar a ser los cobros en este partido. Nunca lo habíamos visto a Andrés Lugli acá y por primera vez estuvo como Daniel Overa en su último partido Sí, Reclamándole todo. en Ambato, En justamente. Ambato Sí. mismo. Acá Andrés Lugli también estuvo muy sacado de sus casillas por el mal arbitraje que sintió que tuvo en contra Importador Alvarado. Sí, también hubieron unas técnicas ahí justo en medio de los Es reclamos verdad, que también sacaron del partido a Importadora, la banca de Importadora. Y bueno, Lucas Gil Russo no es un entrenador que sea muy enérgico. efusivo ni enérgico y por eso no lo vemos nunca involucrado tampoco en esta clase de cosas, pero los jugadores de Importadora sí estaban muy descontentos con cómo fue el arbitraje. Sí creo que en cada momento en el que Importadora intentó acercarse al marcador, porque San Antonio se mereció ganar este partido, jugó muy bien, se encontraron todos muy bien. Fue un gran partido de Abraham Barahona, de nuevo un partidazo, pero cada vez que Importadora quiso acercarse en el marcador, sí creo que hubo un cobro arbitral que él de nuevo los hizo hacia atrás. Y así estuvo Importadora todo el partido. Y bueno, lo de los árbitros sigue siendo algo que nos da un poco de qué hablar todas las semanas. todas las semanas nos dan material acá. Y sí, esperemos No vamos a Esperemos tratar de, tenerles una sorpresa pronto para antes de los playoffs. Esperamos tener a un árbitro acá con nosotros para poder hablar de todo esto. de los cobros polémicos que ha habido esta temporada y de todo el nivel del arbitraje en general. Esperemos poder tenerlo pronto para ustedes y para nosotros también poder discutir un poco más hacia el reglamento, todo lo que ha pasado con alguien, con un profesional, obviamente, con una persona entrenada en este rubro, justamente. Pero como tú le decías, María, aparte de todo el arbitraje, sí también rescatar el, el buen juego que tuvo San Antonio en este partido, Ajá. Sí. porque le sacó gran diferencia acá, 84-68 termina llevándose la victoria. Es uno de esos partidos como aquel partido contra Zamora Jaguars que se Ujú. supieron encontrar todas sus piezas en San Antonio Gold. Allende encajó muy bien en este equipo y lo demostró en este partido, así como también pues se encontró San Antonio en esta jornada, se encontró Zamora Jaguars en el partido que hablábamos hace un momento en Ibarra, también rescatar ese buen juego que encontró Zamora Jaguars acá. Y Manu Gómez le ha sumado muchísimo valor a Zamora Jaguars y el partido que tuvo Jorge Vanegas en Ibarra es demasiado bueno, demasiado bueno. Nunca soltó la efectividad desde el perímetro Jorge Vanegas, es la herramienta
principal que tiene el argentino en su ofensiva y le funcionó demasiado en Ibarra. Sí, Zamora que tenía la necesidad de ganar sí o sí. Zamora Tremendo no triunfazo. tiene, ¿Y en qué momento? no tiene margen de error en esta última semana y con los 2 partidos que viene, no tiene margen de error en ningún partido porque Zamora está hoy por hoy está en el puesto 9, está fuera de playoffs, estaría quedando fuera de playoffs. Debe 2 partidos Zamora, debe un partido Con contra rivales Cuenca y contra Guerreros, que son 2 rivales muy directos y los debe a los 2 de afuera. visita. Y de los 2 partidos que quedan, le quedará solo uno en casa, que le escuchábamos que se va a jugar en Yansasa, no van a jugar en su coliseo normal, sino lo van a jugar en Yansasa, y una visita a Spartans en Quito. Reciben a Cuenca Basket en Yansasa en la última fecha, entonces le quedan 2 partidos contra Cuenca, el ida y vuelta, que es un rival directo, un partido afuera contra Guerreros y un partido afuera contra Spartans. Le quedan Calendarios con directos, con partidos rivales directos. difíciles, le queda un partido difíciles. Creo que las 2 visitas con Guerreros y Cuenca es lo que va a determinar si se meten o no a Así es, playoffs. así Va a es. estar durísimo, hermano, la tarea que tiene Zamora. No sé. No No sé. sé. No, No sé. es- Si estas hablamos de alturas hoy por no. hoy, con una Es que también semana, ha sido porque se acaba un la equipo temporada bastante muy irregular, Claro, muy irregular. irregular, y ya ha tratado de cambiar, ha cambiado piezas, ha cambiado muchas piezas en jugadores. Creo que lo que decíamos justamente antes, ya capaz en otro equipo, Hugo Torilli ya no seguiría siendo el entrenador de Zamora Jaguars. Y después del partido que pierden en la jornada 15 contra Leones en casa, creo que hubiera, en cualquier otro caso, ese hubiera sido Tal el vez. último partido de Torilli como entrenador. Sí, ya lo habíamos discutido algunas veces de que siendo otras personas sí, yo creo que ya se hubiese ido. Y algo también, o sea, me deja también intranquilo y por eso no puedo confiar totalmente, es ese cambio a Yansasa. O sea, Es muy riesgoso. estás descartando ahorita tu localidad, Es que muy en riesgoso. teoría es una de las más fuertes, y te vas a Yansasa. Es muy riesgoso. Escuchaba que lo querían hacer ya desde el año pasado a esto de llevar un partido a Yansasa, así como Cuenca Basket ha llevado partidos a Azogues, en Quito también Spartans, creo que lleva partidos a otras partes, pero hacerlo en la última fecha de temporada regular con todo lo que te juegas, sin saber si va a ser algo positivo o negativo, creo que es muy riesgosa la Muy decisión. Acá- peligroso. Acá yo sí se la voy a dar a Jorge Erazo porque Es muy buena, yo estoy de acuerdo, sí, pero porque la distancia de Zamora y Ansasa no es más de media hora de trayecto y es el único equipo del Oriente, es el único equipo de la Amazonía del Ecuador y pues ellos han creado ese sentido de pertenencia y recordemos que en esta temporada, que si bien es cierto, su localía sigue siendo fuerte, pero nunca han llenado el Coliseo Pero de eso iba a Zamora. decir, justo ahí va el punto. Y Si esa no, estrategia- si no han llenado ni el Coliseo en Zamora, ¿puedes confiar que lo llenen en Yansasa? Yo creo que sí, porque el Coliseo de Yansasa es más pequeño y la gente de Yansasa pues no tiene en su ciudad Liga Básquet Pro. Entonces el llevar un partido y más aún de cierre de temporada ya te puede ser una estrategia interesante para que la gente de Yansasa se vuelque al Coliseo. No lo sé. ¿Dudas? Sí, ¿Dudas? demasiado, pero es que tú mismo dices, es una distancia relativamente corta, es media hora. Yo creo que preferible es que los fanáticos vayan directamente a Zamora. Y, o sea, otro tema también es que es otro coliseo. O sea, por más que Otra sea, cancha. exactamente es otra cancha. No sé si puedan llegar a Esto acostumbrarse a esta esto ya en lo deportivo nueva mismo, cancha. o sea, en Claro, cómo sí, le asienta al equipo, los exactamente. jugadores. Sí, también creo que es un punto a Ese es- tomar en cuenta, Si bien no porque es lo más importante, pero creo que yo sí les va a afectar. Ujú. Porque llevan todos los partidos de local en un mismo ambiente, en una misma cancha, y llegar a una nueva, a estos 2 últimos, sí. Sí, por eso mismo creo Mucha que duda. Cuenca Basket se ha asegurado de incorporar esto poco a poco, irlos poniendo. Ellos juegan en Azogues desde la temporada pasada, Sí. que juegan algunos partidos en el Coliseo de Azogues y justamente por eso a este punto ya creo que los jugadores sí ya sienten el Coliseo de Azogues como una segunda casa para ellos. Vamos a ver cómo les va con todos estos factores. Es un partido muy determinante el que va a recibir Zamora allá en Yansasa. Y bueno, hoy por hoy, a una semana de que termine la temporada regular, ¿quién se queda fuera además de Spartans? Uy, Mm, Opiniones, comentarios. No sé, es que
Va a estar muy O sea, complicado. está muy parejo todo. Leyendo cómo está para abajo de la tabla, les decía, yo creo que el 4 y el 5 ya solo puede cambiar el orden. Cuenca Basket y Piratas empatan en 24 puntos, con Cuenca que debe un partido más. Y el siguiente es San Antonio Gold con 21. Ya creo que es muy difícil que cambie, que alguien supere a estos dos, por lo que Cuenca Basket contra Piratas sería la primera serie de playoffs que tenemos confirmada. Y lo que tendríamos que ver es la localía, si cambia, si puede cambiar en estas últimas fechas. De ahí para abajo está todo muy parejo. San Antonio está sexto con 21 puntos. 6 partidos ganados y 9 perdidos. Leones está séptimo con el mismo récord total, con 21 puntos y 6 partidos ganados, 9 perdidos. Los dos deben un partido. Leones debe un partido contra Barcelona, San Antonio debe un partido contra Importadora. Octavo está Guerreros con 20 puntos, 5 partidos ganados y 10 perdidos. Guerreros que también debe un partido contra Zamora Jaguars. Y noveno está Zamora Jaguars con 19 puntos, 5 ganados y 9 perdidos, y que debe 2 partidos, uno contra Cuenca Basket y uno contra Guerreros. Yo acá voy a dar 2 opciones de quién para mí se puede quedar fuera. Pero antes de eso, me parece curioso porque yo estoy viendo la clasificación acá en la aplicación, en la aplicación de la liga, y acá Leones está sexto y San Antonio séptimo. Sí, eso mismo te iba a Y decir. en la página web de la liga está al revés. Y esto me genera esta duda porque, digamos, que se mantengan con los mismos puntajes y mismo Es que aquí récord. en la página web sí está el goal average. Ah, bueno, tenemos el goal average. Es verdad, es verdad. Entonces San Antonio iría arriba. Eso no está acá Sí. en la página de la liga. Pero con esto yo creo que se queda fuera, además de Spartans, Leones o Guerreros. ¿Lo sacas a Leones? Lo saco a Leones Uy. o Guerreros. ¿Lo sacas a Leones o Guerreros? Para mí uno de los dos se queda fuera. Para Entra mí Zamora Uy, y no. se mete San Antonio. Para mí el más opcionado a quedarse afuera hoy por hoy creo que es Zamora Jaguars. Tampoco, yo se la doy a Zamora por esos partidos que tiene todavía faltantes, porque un partido que le falta es contra Guerreros. Pero es afuera. Y Es Guerreros, afuera. Guerreros viene en un gran momento y sobre todo el local. Tienes Estuvo razón. a nada Del de otro ganarle lado. ayer a Sí, sí, Cuenca. sí, en Del Cuenca. otro lado Tienes también toda la le razón. también le debe uno con Cuenca. En Cuenca que no viene, que no ha perdido un no ha partido de perdido. local desde no recuerdo cuándo. Y Ah, para mí va a perder los dos afuera, los dos que le quedan afuera. Gana el partido contra Spartans y de locales va a perder con Cuenca también. sí, lo pusiste bastante complicado. Yo, hasta que decías el buen momento de Guerreros, sí, recordé que viene de... De un gran momento, Sí. Que levantó mucho Chuta. justo después de que Spartans ganó sus 2 partidos, porque Guerreros se estaba quedando atrás y era el opcionado a quedarse ahí con Spartans. Incluso Spartans estuvo ya a punto de subirlo y dejarlo 10º. Hicieron cambios en el momento justo y han tenido grandes en las últimas semanas, muy buenas semanas. En cambio, para mí, Leones se queda fuera. Uno, por ¿Por el el cambio? cambio de entrenador. de entrenador. Creo que es algo que le puede ser muy contraproducente y porque tiene que, en la jornada 17, recibe Importador Alvarado y en la última va a visitar a Machala. Para mí pierde los 2 partidos. Se queda Zamora fuera, en mi opinión. Yo también Sí, creo ya que con se eso queda se queda Zamora. Zamora fuera. Yo también creo que se queda Zamora, que Leones puede meterse hasta octavo, sí creo que se va a meter, y creo que el panorama de Zamora Jaguars es mucho más complicado viendo el momento y que tiene que visitar 3 lugares y solo recibir 1 de local. Sí. Es verdad. Pero Zamora, para mí Zamora gana las 2 últimas jornadas. Le gana a Uy. Spartans en Quito y le gana a Cuenca de local. Si ese partido se juega o en Cuenca o en Yansasa, para mí gana esos 2. Y Leones pierde esos 2. Y ten en cuenta que San Antonio también debe un partido, y un partido al que Contra va a llegar Importadora. sin Abraham Barahona y sin Jordan Cárdenas. Sí. ¿Ya tenemos fecha confirmada para ese partido? No, pero es casi 100% Posiblemente. seguro de que se va a jugar en la semana Es que en la no hay que otro los momento. jugadores ecuatorianos van a estar en Chile. Y por eso le va a tocar enfrentarse a Importadora sin Abraham Barahona y sin Jordan Cárdenas, contra una Importadora que tampoco va a tener a Johu Castillo, los 3 convocados a la fecha FIBA. Entonces está muy fino, está muy fino. Y para mí es Zamora, Sí, para ti sí, es sí, Zamora, sí, por para eso, ti es Leones. Para mí es Leones o Guerreros.
Ahorita... No, nada que hubo. ¿Quién se Uno de quedó? los dos. Uno de los dos. Voy a decir Leones. entonces. León. Ouch. No, ahorita se la doy a Jorge Erazo por llevarse la llanzaza. Yo creo que van a ser los últimos partidos para Zamora que pueda disfrutar. O sea, sí, Sí. es un panorama muy difícil. Ahí sí se la doy. Es un panorama muy complicado para Zamora. Sería muy triste perderlos igual en playoffs porque Zamora es un escenario Para Sí. mí, increíble. para mí, Zamora en Llanzaza se mete a playoffs. Pongo la firma. Yo Que la doy Jorge Erazo a esa decisión y en Llanzaza se meten a playoffs. vamos a ver qué Sí, es lo quiero que más partidos en el Oriente Es que Zamorano. sí, eso Sí, sí, sí. sería una pena perder a Zamora como localía. En playoffs es increíble el ambiente de playoffs en el Sí, Coliseo de así Zamora. es. Lo Por eso- vivimos el año pasado. Ojalá no pase. Yo sí creo que es un panorama muy difícil para ellos con cómo les ha venido la temporada y teniendo en cuenta en dónde les toca jugar y el momento de los equipos contra los que van a jugar en estas últimas jornadas. ¿Y si pasa playoffs, los juega en Llanzaza? O... No, yo No, creo que creo, no no. no va a cambiar Es como Cuenca Basket Club. El Oriente Zamorano. El Oriente Zamorano. El Sí, Oriente- sí queremos. Que- Sí. a los Para cuartos de final en el Oriente Clasifiquen, Zamorano. por favor. Sí. Y el año pasado fuimos a ver un partido contra la Liga de Quito, un gran Uy, ambiente, sí. increíble. Y Y encima- también fuimos o sea, a las fue finales, partidazo. muy buen ambiente allá en Zamora en playoffs. Entonces, y hablando en esto, siguiendo por la misma línea, creo que ahora damos con el siguiente tema, que es el gran momento de Cuenca Basket Club. Subidos en la Constantineta. Sí, ya. Totalmente en la Sí, Constantineta. ahorita sí, ya. Los tres estamos subidos en la Constantineta. Para mí es importantísimo lo que está haciendo Cuenca Basket Club. Ya lo hemos dicho en los episodios anteriores porque el envión anímico y el buen momento de Cuenca Basket Club ya viene de muchas jornadas atrás, viene varios partidos con victorias Mientras hablas voy a consecutivas. buscar cuál Sí, es la sí. última fecha en la que perdieron. Me parece que sacan Loja, si no me equivoco. Sí. Y eso Pe- fue hace 2 semanas. Eso fue ¿Hace cuánto? hace 2 semanas, si no Semana me y media, equivoco. creo. Pero ya viene Cuenca Basket Club con muy buen juego de jornadas atrás, victorias consecutivas, victorias importantísimas y demostrando un juego que da mucho de qué hablar y que representa un gran temor para cualquier equipo que se los pueda encontrar en playoffs. Adicional a ello, la gente en Cuenca está confiando en su equipo, está sintiendo ese sentido de pertenencia con el equipo de la ciudad. Cada vez va más gente al Coliseo Jefferson Pérez y se puede convertir o se está convirtiendo ya en una localía fuerte en el Coliseo Jefferson Pérez. Ya, Cuenca Basket Club perdió contra Jorge Guzmán en la jornada 8, en la jornada 10 le ganó a Barcelona y en la 11 perdió contra Importadora en Ambato, que ese Es es el verdad. último partido que perdió verdad. Cuenca Basket en la jornada 11 contra Importadora Alvarado en Ambato, que ya es algún par de semanitas. Sí, Estamos en ya. la jornada 16, Buena no ha racha. perdido 5 partidos, los últimos 5 partidos no los ha perdido Cuenca Basket Club y nada. Es un momentazo, es un momentazo. Sí, o sea, O sea, el momentum, emociona el momento de El Cuenca en momentum- realidad. el momentum Cuenca es tan igual bueno. aura. El momentum es tan bueno por la etapa en la que aparece. Sí. Estamos a 2 jornadas de terminar, perdón. Determinizar. Perdón. Finalizar o terminar. Estamos a 2 jornadas de terminar los playoffs. La temporada regular. La te- Lapsus. Bueno. Lapsus, Ruth. A ver. Me emociona el buen Sí, momento de Cuenca es que lo me... emocionados que No es estamos por con nada, la pero estoy con la de Cuenca. Constantineta, No, sí. Pero bueno, a lo que quería llegar es que este buen momento de Cuenca cae en la etapa idónea, perfecta para cerrar temporada regular y cruzarse con el que sea en playoffs. Recordemos a Zamora Jaguars, y ese es el ejemplo que tenemos de la temporada pasada. Tuvo un gran cierre de temporada regular, metiéndose al play-in, y tuvo un muy buen play-in, eliminando a quien le tocó para encontrarse en primera ronda al primero de la clasificación y dejarlo afuera. Sí. Acá Cuenca Basket Club incluso tiene una mejor realidad porque está ya metiéndose en el cuarto puesto, está metiéndose No va a jugar top, play-in. en el top 4, no va a jugar play-in, está ganando localía Cuenca Basket Club acá,
por el momento. Entonces, Emociona el momento. En contra de todo pronóstico. Están, Yeah, están Cuenca. allá. y cada vez sí, mejor el tridente ofensivo que tiene Cuenca Sí. Basket Club con No Martín podemos- Perdomo, Elías Cave y Nigel Jones. No podemos hablar de Cuenca Basket sin mencionar este gran tridente. Lo mencionamos acá 100 veces y lo vamos a decir 100 veces más. Elias Cave, Nigel Jones y Martín Perdomo son el mejor tridente de Liga Basket Pro en la actualidad. El uno reparte juego, el otro anota. Estamos hablando de Elías Cave y Nigel Jones, que son anotadores natos. Elias Cave, el mejor two-way de Liga Basket Pro. Gran defensor, gran anotador, es el líder de anotación de Liga Basket Pro y reboteador. Siempre. Y a- Hace todo. Y a eso Sí, sumémosle sí, sí. que anota y rebota. Nigel Jones también le encaja perfectamente en Martín Perdomo y Elías Cave, Ujú. que ya se conocían de la temporada anterior y han llegado a consolidar el mejor tridente de esta temporada 2025 en Liga Basket Pro. Y el uruguayo Martín Perdomo, que Uf, asiste a todo el mundo, reparte juego por todo lado. 15 asistencias en la Yo última él lo quiero en mi jornada. fiesta. Sí, de... asiste por todos lados. El otro día 15 asistencias. Se está haciendo con números para darle pelea a Gabriel está haciendo Campos pelea a por el Gaby líder Campos. de Sí, asistencias sí. del torneo. Y lo que dice Gustavo, los tres entienden su rol perfectamente y el equipo en general, todos entienden su rol perfectamente porque la incorporación de los venezolanos, de Uy. Correa y de Vargas le ha venido muy bien. bien. El cambio de Maurice Walton también le vino muy bien al equipo. Todos conocen perfectamente su rol y lo cumplen a la perfección. Creo que se refleja en el presente del equipo y va a dar problemas, va a dar muchos problemas Cuenca contra el que sea en playoffs. Va a Sí, dar de- ahorita está yo dando creo de que qué hablar ya. nadie va a querer Encontrarse enfrentarse con- a Nadie. Cuenca. Es el Peor, rival más- peor en Cuenca mismo. Uy, no. Y como tú decías, las dos incorporaciones de Vargas y Correa. No yo le han quiero- sumado yo, muchísimos yo quiero saber puntos. quién fue. Muy buen scouting ¿Quién ese de fue? ahí. Sí. Sí, si fue Constantinos o la dirigencia de Cuenca. Tuvo que haber sido los dos. Creo que sí, creo que para ti, para Porque ti. genios incomprendidos, Sí. la verdad. Muy buen scouting. Sí, Muy genial. buen No, scouting. casi no los veo promediando menos de 10 puntos en los partidos. Y es increíble lo bien que entienden acá su rol todos porque aportan mucho Correa y Vargas en anotación también, pero no le quitan nunca el foco a lo que hace Elias Cave y Nigel Jones. Entonces, No, difícil. es como un rompecabezas muy bien armado, Que muy lo- bien armado. Y que Constantino se encontró cómo encajar todas sus piezas en el momento adecuado. Costas en su temporada debut como entrenador acá en Liga Basket Pro con Cuenca Basket Club y han confiado en él para el proyecto de este año y está dando muy buenos resultados. Está dando muy Cuenca, buenos Cuenca va a dar resultados. problemas en playoffs y creo que puede ser la sorpresa de esta temporada, que todas las temporadas en playoffs hemos tenido una sorpresa que está fuera del top 3. Creo que este año podría ser Cuenca Basket. Y vamos esperemos que pronto podamos estar en un partido en el Sí, Coliseo por Jefferson- favor, Jefferson Pérez. por en el favor. Coliseo Coliseo Jefferson Pérez. Y bueno, Vamos, muy- Vamos a ver si Cuenca visitamos Basket por allá. Club, por favor, no sé. invítennos. Invítenos, por Invítenos. favor. Sí, necesitamos Hacemos colaboraciones. Necesitamos Sí. ver la Constantineta en vivo y en directo. Sí, yo quiero que en la vida me vaya como a Costas en su baño de Sí, debut, sí, la sí. verdad. Es un gran momento de Cuenca, subidísimos en la Constantineta acá, subidísimos para playoffs y es muy emocionante y la verdad me alegra mucho por Costas, me alegra mucho por los jugadores, por el equipo. Elias Cave lleva jugando bastantes años acá y va a ser la primera vez que lo veamos en modo playoffs. Playoffs. Es un gran tridente y van a dar mucho show contra quien sea en la postemporada. Gran momento de Cuenca Basket Club. Y bueno, para ir cerrando antes de entrar en el segmento favorito, vamos a antes, repasar los sí, los sí. resultados restantes Antes de iba a estas decir, 2 semanas. que estas dos no jornadas, mencionamos que Cuenca tiene un gran momento. Esta semana ganó contra San Antonio y contra Guerreros. Esos fueron sus rivales de esta semana. Ganaron los dos, de Ahora sí. local. Ajá. Vamos Revisando a los repasar un resultados. poco los resultados. Habíamos hablado que en la jornada 15 Piratas cayó de local contra Jorge Guzmán 77-83. Spartans cae de local contra Guerreros 73-77. Jaguars, lo habíamos hablado también, cae de local de manera sorpresiva en el último partido de Gastón Fernández contra Leones 90-94. Cuenca Basket Club le gana a San Antonio de Gol, partido que se jugó en Azogues. Azogues 84-74. Y finalmente en esta semana
en esa jornada, perdón, el partido de la semana sin duda alguna. Partidazo. Importador Alvarado recibió a Barcelona, choque de punteros y Antes de pasar, mencionar si este partido fue un partidazo. Obviamente todavía no está Gaby Campos, no estuvo acá en este pero partido. qué partido. Se jugó en Ambato, gran presencia de público otra vez de Importador Alvarado. Importador Alvarado de local es increíble. Es otra cosa. Y Matías Acosta, aura 2 partidos seguidos de local, porque en los 2 partidos han hecho respetar su casa, en los 2 partidos muy buenas rachas de triples para él, en el final del partido para poner las dagas y las celebraciones ahí, aquí no, en casa de Matías Acosta, no, gran partido y esta es una posible final y sería una final increíble. Tremendo. Acá se lleva la victoria Importador Alvarado 101-91 para cerrar la jornada 15 y la jornada 16, partido pendiente. No sabemos el motivo por el cual se suspendió. Leones recibía a Barcelona en Riobamba, que está postergado. San Antonio Gold recibía a Importador Alvarado, una de las sorpresas, gran juego del equipo de Manuel Jaime, gana 84-68. Piratas vuelve a caer de local contra Zamora Jaguars, que tuvo un gran partido de Jorge Vanegas acá en Ibarra, 101-85 lo gana. Jorge Guzmán la noche de ayer gana este partido de local a Spartans 89-76. Y para cerrar la semana 8 de Liga Básquet Pro, en la jornada 16, Cuenca Básquet Club, el equipo que viene con el mejor envión anímico de lo que va del torneo en esta instancia, gana a un rival directo. Bueno, ya no tan directo en este momento. Sí, ya se le fue ya. Ya no me los pongas en el mismo saco. Pero victoria importantísima de local, 90-86 contra Guerreros de Santo Domingo. Sí, una gran semana en general. Creo que Cuenca es la racha activa más larga que lleva en estas últimas semanas. No creo que haya otro equipo que vaya ganando tantos seguidos como ellos, porque ya perdió Barcelona, perdió Importadora, ha perdido Piratas, Jorge Guzmán recién se recuperó de una mala racha y sí, creo que es Cuenca el que tiene la racha más seguida de partidos. Yo diría Importador Alvarado. Sí, Importadora creo que está... Ajá. Importadora perdió Ahí. contra San Antonio. Sí, pero antes de eso perdió contra Barcelona en las primeras jornadas. Claro. Pero digo la racha activa, o sea que todavía la mantiene. ¿Activa? Sí. No. Yo decía consecutivas. No, por eso yo digo que todavía la mantienen. Cuenca es el que todavía la mantiene. Sí, claro, Está en la racha positiva más larga. Y con todo esto, Cuenca, la respuesta siempre es Cuenca. Siempre, la concertineta es la respuesta. Y con esto creo que vamos a pasar a su segmento favorito, nuestro segmento favorito, el segmento favorito de los jugadores. El jugador Jaguares UTPL de la semana. Y bueno, a semana consecutiva, el No hay jugador, más respuestas acá. el jugador de la semana, como lo dijo Pablito, no hay respuesta diferente. Tenía que ser de Cuenca Básquet Club. 2 victorias consecutivas importantes contra San Antonio Gold, contra Guerreros de Santo Domingo. Un partido lo jugaron en Azogues, el otro en el Coliseo Jefferson Pérez, y no podría ser alguien diferente a uno de los jugadores del mejor tridente ofensivo de la temporada 2025, un jugador que es, como lo dijiste tú, María, el mejor two-way player de esta temporada y de lo que ha pasado tal vez por Liga Básquet Pro. Para dar una pista, ha sido el 2 veces MVP de la temporada regular. Y con esto ustedes lo tienen claro. El jugador de la semana 8 de Liga Básquet Pro es... Elias Cave. Elias Cave, el norteamericano, 2 veces MVP, es el jugador Jaguares UTPL de la semana 8 con muy buenos numeritos en estos 2 partidos. Algo que nos tiene acostumbrados Elias Cave. Acá no es algo raro, algo que no ha pasado previamente, pero nada, encaja muy bien en el momento perfecto que está teniendo Cuenca Básquet Club. Y los numeritos, las estadísticas de esta semana, María. Sí, creo que no es nada nuevo y que ya tengamos a semana seguida 2 jugadores de Cuenca Básquet siendo el jugador de la semana, habla del gran momento por el que está pasando el equipo. Creo que Elias Cave es la pieza central del proyecto, lo ha sido desde el año pasado y es un gran jugador, como lo decimos, el mejor two-way que tiene Liga Básquet Pro, gran defensor, gran anotador, líder de anotación del torneo de Liga Básquet Pro con 21.1 puntos por partido y en estos 2 últimos partidos unos números increíbles. Contra San Antonio Gold, 31 puntos,
8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos para Elias Cave. Y contra Guerreros, 27 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 13 robos. No, jugador increíble que forma parte del tridente del Cuenca. Creo que ahorita de por sí ya está claro candidato para el MVP de Sí, la temporada. Sí, y ahorita sin excusas va a va a clasificar playoffs. a playoffs. Así que nos prepararemos para más sorpresas de Elias Cave y todos conectados con La Constantineta, La la Constantina. Elías Cave neta, la que ustedes quieran Cuenca que es la como se respuesta. llame, Cuenca es la respuesta. Gran temporada de Cuenca Basket, está haciendo una enorme temporada de Elías Cave, que es a lo que nos tiene acostumbrados él. Este año acompañándolo el equipo y esta semana creo que no había otra respuesta que no sea él como jugador de la semana. Por eso, el jugador Jaguares UTPL de la semana 8, Elías Elias Cave. Cave. Elias Cave. Y para cerrar el capítulo vamos a hablar, Ahora sí nos pasamos a otro tema vamos a ponernos la bandera de nuestro país, de nuestra selección de ecuatoriana. nuestra selección, y vamos a hablar un poquito de la convocatoria Acá nos que se vamos a anunció pasar en esta de semana. de la Constantineta a la Pablo Ceballos neta. neta. Vamos a pasar. Nuestra Se anunció- selección ecuatoriana en esta semana anunció, ya hizo oficial la convocatoria luego de varios microciclos que han tenido en estos últimos meses. Finalmente tenemos los 12 jugadores que nos van a representar del 8 al 10 de agosto en Valdivia, Chile, en los preclasificatorios al Mundial de Qatar 2027. Lo pueden ver En tiempo fuera. en tiempo Siempre- fuera. siempre tienen estamos ahí la mejor la información. mejor información del baloncesto nacional para ustedes. Lo habíamos dicho, 10 de los 12 jugadores forman parte de Liga Basket Pro. de Liga Basket Pro. Y bueno, ha dado mucho de qué hablar esta convocatoria. Sí, es uno de nuestros posteos más virales, la convocatoria, sobre todo en TikTok. Muchas opiniones nos Muchas dejaron opiniones, ahí. desató muchas opiniones Siempre en TikTok. síganos comentando sus opiniones, nos gusta mucho leerlos. Voy a leerles la convocatoria. Como lo decía Gustavo, 10 de los 12 jugadores convocados juegan activamente en Liga Basket Pro. Creo que en general es un gran equipo, Maya. Ya vamos Muy a buen discutir, equipo. vamos a discutir ya que ciertas opiniones de por aquí o allá, pero en general es una sólida nómina de jugadores, muy buen equipo y hay mucha fe en la selección. Empezando por los bases, está convocado por primera vez a la selección mayor Kenny Recalde del Club Jorge Guzmán, Luis Reascos de Piratas de los Lagos, David Arcila de Guerreros, Adonis Barahona de Zamora Jaguars, Alexander Guerra de Jorge Guzmán, Eric Mesías de Leones, Joju Castillo de Importador Alvarado, Abraham Barahona de San Antonio Gold, Jordan Cárdenas de San Antonio Gold, Brian Carabalí del Club Jorge Guzmán. Estos son los 10 jugadores de Liga Basket Pro y sumándole a los 2 que completan la convocatoria están Aníbal Malatay y Adriano Barreras. ¿Qué les parece a ustedes esta convocatoria? Como yo lo decía, yo en realidad tenía muchas dudas porque Ha pasado en la fecha en fechas no FIBAs me anteriores. gustó mucho la convocatoria del año pasado cuando fuimos a jugar en Bolivia, pero sólida convocatoria. Me gusta mucho la nómina, creo que pueden salir un gran equipo. La mayoría de los jugadores llegan en muy buen momento. Este año ha sido un año muy positivo para los jugadores nacionales acá en Liga Basket Pro. La mayoría llegan en un momento positivo para ellos personalmente por el presente que están viviendo en sus equipos y hay fe, hay fe. Habíamos hablado del buen momento, por ejemplo, de Kenny Recalde, que suma su primera convocatoria en la selección mayor tras la lesión, de Ty Tony. Muy buenos minutos, llega en muy buen ritmo para esta fecha viva Kenny Recalde. A esto sumémosle a Joju Castillo, que es uno de los principales jugadores de Importador Alvarado, un jugador muy atlético, ha dejado muchos highlights. Con Zamora tuvo un highlight enorme, creo que si no me equivoco, frente a Jordan Cárdenas, uno de sus compañeros en la selección ecuatoriana, Contra San Antonio. contra San Antonio Gold. Y hablando de San Antonio Gold, Los dos. los dos de San Antonio Gold, que creo yo van a ser nuestro 4 y 5 titulares, Abraham Barahona y Jordan Cárdenas. Jordan Cárdenas pasó a ser el líder en rebotes de nuestra Liga Basket Pro, superando a Vini Chagas, y llega en un momento muy bueno, no solo defensivo, sino lo que aporta en ofensiva Jordan Cárdenas con su movilidad y su corpulencia en la zona pintada. A eso el Brian Carabalí, las últimas semanitas, las últimas jornadas que ha tenido, Llega a muy buen ritmo. llega a muy buen ritmo, con un muy buen envión anímico. Los dos bases, bueno, ya lo hablamos, Kenny Recalde, David Arcila,
ha sumado poco habrá a poco una- más minutos Y habrá de una San gran pelea Antonio. ahí por ver quién El va a ser titular. el base titular, porque los dos llegan en un gran momento. Cualquiera de los dos estaría muy bien. Cualquiera de los dos estaría muy bien, pero yo creo por la experiencia previa en selección, Coincido. David Arcila va a Sí. estar liderando la ofensiva de la selección ecuatoriana. Eric Mesías, lo habíamos hablado, pese que las últimas semanas no han sido muy buenas de Leones, ha tenido una gran temporada 2025, así que, ¿cómo armarían ustedes el quinteto titular de esta selección? Yo no sé. Yo La verdad, me la saco. la de ahí. verdad, la verdad con todos Arriesguémonos a dar estos, un quinteto. es que con todos estos nombres tienes para Es jugar de todo muy tipo. bueno, O sea, es muy bueno por la ej- nómina. por ejemplo, mira, Kenny Recalde, ponerlo junto a Abraham Barahona y a Jordan Cárdenas. Ujú. O sea, Sí, ya tienes le un hemos visto tridente hacer muy cosas con interesante. Brian Carabalí solo. Con Pero si me Carabalí. arriesgaría a dar un quinteto titular, yo lo pondría de base a David Arcila, de 2 y 3 a Eric Mesías con Alexander Guerra y el 4 y 5 que lo mencioné hace un momento, Abraham Barahona y Jordan Cárdenas. Ese sería mi quinteto titular y de ahí pues las rotaciones que tiene el DT Es muy buena. Ceballos tiene para escoger. Muy O buena. sea, tiene a Brian Carabalí para que te rote en el pivot que te da muchísimo en altura, en defensa, así que hay de dónde escoger. Luis Reasco, es el mismo Luis Sí, Reasco. sí, sí. Mi quinteto sería David Arcila, Eric Mesías, Joju Castillo, Abraham Barahona y Jordan Cárdenas. Sí, sí, sí. Yo me iría, sí, principalmente por el mismo. Yo preferiría verlo a Yohu Castillo Tienes razón. primero, Sí. hacerlo un Creo poquito que más Alexander, ofensivo. Alexander rota Sí, mejor. ayudarlo a rotar, porque Alexander Guerra, si bien, como ya Es lo mencioné, todólogo, sí. es todólogo. Y creo que en defensa lo dejaría un poquito suave para Ecuador y probar primero esa ofensiva, con Ujú. Yohu Castillo, que te da muchísimo en ofensiva. Tienen toda la razón. Sí, ese sería mi quinteto, pero como lo decimos, es una convocatoria muy buena, una nómina de jugadores excelente y Pablo Ceballos va a tener de dónde escoger la rotación, porque esto es lo que estamos diciendo, nuestra opinión para el quinteto titular, pero todos ellos van a tener mucha rotación en los 3 partidos que va a jugar la selección ecuatoriana este 8, 9 y 10 de agosto. Así que también aprovechamos para hacerles la invitación de que apoyen a la selección. Los partidos ya creo que es más 100% confirmado que los van a transmitir por YouTube. Los transmiten gratis por YouTube. Veía el otro día que la FIBA reposteaba que las preclasificatorias europeas se van a transmitir por ahí y yo creería que va a ser igual para las americanas. Las americanas las saben transmitir igual por el YouTube, por la página oficial de FIBA, De FIBA. en YouTube. Nada más se bloquea para el país local. Y Como como no van a jugar en Valdivia, en... pues van a jugar en Chile, creo que vamos a tener la señal abierta para poder disfrutar de estos partidos el 8, 9 y 10. Y ahora nada más, el único cuestionamiento que lo tuvieron ustedes también y nos lo dejaron saber. Antes de ir a la discusión, quería mencionar un poco cómo se va a jugar esto. Vamos. Ecuador conforma el grupo B del preclasificatorio junto con Chile, Cuba y El Salvador. Son 4 países. Como ya les digo, obviamente son 2 grupos. Ecuador está en el grupo B. De estos 2 grupos, los 2 líderes de cada uno van a clasificar a las clasificatorias ya oficiales A las para el Mundial. eliminatorias Sí, oficiales. para el Mundial de Qatar 2027. Entonces, Ecuador inicialmente tendría que quedar primero o segundo del grupo para asegurar su lugar en las eliminatorias. Ecuador va a jugar el viernes 8 de agosto contra Chile, el sábado 9 de agosto contra Cuba y el domingo 10 de agosto contra El Salvador. Va a tener que ganar 2 partidos para clasificar a Ecuador. Contra Chile tenemos asuntos pendientes, así Sí, que sí, sí. todos Nos sentidos. debemos sí, una. en todos En sentidos. todos los deportes. Acá no va a Sí, ser la sí. excepción. Sí, y ahora sí, vamos con el elefante en la convocatoria. Vamos, no, más que No, eso, el no. el cuestionamiento que surgió también de ustedes, los Sí. pudimos leer en los comentarios, en el post de la convocatoria. Antes de eso, decir igual que si alguna marca quisiera, Tenemos pasaporte. Tenemos pasaporte. los 3. Tenemos pasaporte y tenemos todas muchas las ganas, ganas Todas ir a las ganas de ir a cubrir apoyar. de a cubrir a cubrir nuestra selección. y sobre todo difundir el trabajo que va a hacer Sí. esta camada de jugadores excelente. Que se merecen que se Esa conozca difusión, se merecen muchísimo eh, la visibilidad. que Ecuador, si llega a pasar esta fase, va a ser inédito en el básquetbol nacional. Es un gran momento del básquet de selección para nuestro país y creo que más gente necesita también saber de esto porque siempre el país ha estado muy unido por la selección de fútbol. Ahora también puede estar muy unido por la selección de baloncesto porque tenemos una camada de jugadores increíble. Y ahora sí el cuestionamiento que no solo fue nuestro, sino de todos ustedes en los comentarios.
Dentro de la convocatoria de los 12 hay 2 jugadores que no están activos en este momento, que no Ni en Liga están Basket Pro ni en ninguna parte. en ninguna parte. Simplemente han estado entrenando de forma individual. En eso sí se han mantenido constantes, pero es los 2 jugadores, los únicos 2 jugadores que no forman parte de Liga Basket Pro en esta temporada, que es Aníbal Malatay y Adriano Barreras, el cubano ecuatoriano. Esto ha desatado muchos comentarios de ustedes en nuestro post de TikTok de, Cuestionando la presencia de los 2 jugadores en la convocatoria. por un lado, por la inactividad que acabo de mencionar y por otro lado, porque salen un poco ya de la generación que está surgiendo en el baloncesto nacional. Todos los demás jugadores creo que forman parte de una muy buena generación que ya se conocen incluso desde formativas y de selecciones menores Nuestra de Ecuador. generación de bronce. Nuestra generación de bronce, exactamente. Y si bien es cierto, así como en la selección de fútbol, jugadores con largo recorrido en selección te pueden sumar un poco, pero no sé si acá este pueda ser el caso, considerando los jugadores que han quedado fuera de la convocatoria Yo creo... Eso es lo más preocupante, los nombres Sí. que quedaron fuera. y que te pueden sumar. Sí, yo creo que el punto de debate más amplio es justamente esto de que ellos 2 ya se salen de la generación del resto de Y que jugadores. están inactivos. Son de otra camada. Ya creo que ha habido muchas discusiones en la selección de fútbol sobre lo que le hace a El veces cambio a la generacional. selección esos cambios generacionales y lo que le hace al equipo aferrarse por mucho tiempo a jugadores para los que la generación ya pasó, Hay que ya, dejar ya queda atrás. Yo creo que, bueno, los 2 estuvieron presentes en los microciclos. Aníbal Malatay y Adriano Barreras estuvieron presentes en los microciclos. Sí es un poco preocupante de que sean 2 jugadores que no están teniendo presente activo. No están jugando como el resto. Los otros 10 jugadores, todos están jugando en Liga Basket Pro. Todos tienen minutos. Creo que el que tiene menos minutos debe ser Adonis Barahona en Adonis Zamora. Barahona en Zamora Jaguars. Pero aún así tiene un equipo y está activo en Liga Basket Pro. Y ese también tal vez puede ser el punto más preocupante porque obviamente van a llegar sin el ritmo del resto de los compañeros. Ahora, yo lo que creo los llevan por la experiencia que aportan al equipo. No lo sé, yo la verdad, No te Malatay lo quieres vimos. Pablito no se quiere mojar. No, yo no me quiero, la verdad yo no me quiero ensuciar, pero Malatay lo vimos el año pasado en la Sí, Liga Pro en Cuenca. y claro, exactamente, fue un rendimiento regular, creo yo. Bueno, para lo que Cuenca estaba, Ujú. creo que Es que hablemos de estaba ahí. rendimiento y lo que te puede y las Aportar. herramientas que te pueden aportar estos jugadores. Adriano Barreras te da mayor movilidad, te da tiro perimetral en la ofensiva. En defensiva creo que los dos jugadores no te ofrecen mucho Ujú. y tienes jugadores actuales en Liga Basket Pro que te pueden ofrecer más herramientas. Aarón Capurro es un Aaron jugador que Capurro, sí. sorpresivamente No se está. queda fuera de la convocatoria. Está teniendo minutos en Guerreros de Santo Domingo, es un jugador que está activo Y a y él creo que no lo hemos visto ni en las fotos de los microciclos. él no Él no estaba. estaba en No, los él no estaba. microciclos, no, sí. es algo que también me ha sorprendido. Otro punto que me sorprende es el que tienes nada más 2 pivots, Ujú. 2 5 per se, 2 5 Sí. de posición, Sí. de posición como son Jordan Cárdenas y Brian Carabalí, que, bueno, depende cómo juegue el DT Ceballos, puede tenerlos a los 2 al mismo tiempo en cancha, voy a hacer una rotación entre los 2, pero creo que podría ahí haber sumado a uno más como jugador de rol en esta posición y podría ser Caicedo, el pívot de Piratas, que ha sumado bastante Ya, minutos sí, también. sí. Es un jugador muy fuerte debajo Sí, del sí, anillo sí. que te puede ayudar muchísimo Me había para darles olvidado de él, la descanso verdad, a sí. los 2. Para mí esos son los puntos. Incluso yo te hubiese sumado a David Aparicio como un posible candidato a meterse en una pelea por un puesto también. Pero para mí esos 2 puntos son los que me podrían sorprender más. Otro que, bueno, entiendo que porque no estaba en el país, tal vez se complicaba asistir a los microciclos, el hermano menor de Caicedo, Joseph Caicedo, que acaba de quedar campeón en Argentina de la Liga Federal, jugador que estuvo en Zamora Jaguars la temporada pasada, llegó a las finales, es un 4 muy versátil y
es de esta generación también, es un jugador joven que se mete dentro de esta generación. Sí, yo creo que es muy difícil que en la convocatoria estén jugadores que no estuvieron presentes constantemente en los microciclos, Tienes porque razón. los microciclos son prácticamente ventanas forma de en fines la de que- semana en las que se junta la selección a entrenar. Entonces, es muy difícil que Pablo Ceballos, sobre todo, vean y prueben cuando no pueden estar presentes en los microciclos. Con lo de Aaron Capurro estoy completamente de acuerdo. Del otro, no creo que para 3 partidos te haga falta una rotación más grande de pivots más que Jordan Cárdenas y Brian Carabalí. Incluso Abraham puede jugar de 5 si necesitan descanso los dos, pero creo que va a jugar, no creo que compartan cancha, creo que va a jugar el uno o el otro, van a hacer la rotación entre los dos. Abraham es un 4 muy bueno, creo que es el puesto más cementado que tiene la selección ahí, y en realidad lo que digo, para mí estoy muy conforme con cómo está la convocatoria, es una nómina muy Sí, buena de sí, jugadores, en eso estamos de acuerdo. y bueno, a confiar Confiamos. en lo que ve Pablo Ceballos Confiamos, y confiamos 100%. también, sí, en lo que puede hacer este grupo de jugadores en Chile, que pueden hacer historia, pueden hacer algo que nunca hemos visto acá en Se ha nuestro conseguido. país. Y vamos a estar hablando constantemente de ello acá en Tiempo Fuera, en nuestros capítulos, en nuestras redes sociales también. Así que con esto vamos a llegar al final de este episodio número 8 de Tiempo Fuera Podcast, Subidos deseándoles en la Constantineta y también en la En la Pabloneta. Pablona. sí, en la Pabloneta. Sí. Felicitándolos a todos los convocados, como siempre Felicitaciones a creo que todos. Sí, todos bien merecida recalcan. esa convocatoria. Todos Muy. recalcan en el gran honor que es vestir la camiseta de nuestro país. Todos ellos hacen un gran esfuerzo porque la mayoría de ellos tienen que jugar Liga Basket Pro y van a volver para playoffs en una ventana muy corta de tiempo, muy cortita, casi que se van a bajar del avión de Chile y van a ir con sus equipos a empezar los playoffs de Liga Basket Pro, y todos hacen este esfuerzo por el amor a nuestro país, obviamente. Entonces les deseamos la mejor de las suertes en Chile y ojalá. No, sí se va a dar. y ahí Sí, Sí, se sí. va a dar. Que estamos confiados que se va a dar por la camada de jugadores que tenemos, por el ritmo en el que vienen. Y eso agradecerle también a Liga Basket Pro, Ujú. porque gracias a la competitividad que ha ido creciendo en la liga, al nivel que ha ido subiendo y los espacios que están ocupando nuestros jugadores ecuatorianos en cada uno de sus equipos, ha hecho que aumenten el nivel nuestros jugadores ecuatorianos, el que se abra una ventana para que scouts los vean de fuera y se vayan a jugar en ligas argentinas, en ligas de Sudamérica, y nada, que lleguen a un muy buen ritmo. Así que Sí. confiamos plenamente en ustedes, los felicitamos por esta convocatoria y estamos seguros que nos van a dar muchas alegrías, no solo ahora, sino en lo que pueda venir después para AmeriCup, Sí, temas de clasificatorios a Olimpiadas, así que que si Ecuador tienen un gran futuro por delante. Ecuador se mete en las eliminatorias van a comenzar este mismo año. El 24 de noviembre comienzan las eliminatorias para Qatar 2027. Entonces, si Ecuador logra meterse ahí, vamos a tener básquetbol de selecciones constante en lo que resta de 2025 y probablemente en bastante parte de 2026. Que ya clasificar al Mundial, vamos a ir paso por paso primero. Creo que esta selección tiene Paso a mucho paso. espacio para crecer. Sería una gran hazaña empezar por hacer lo que tienen que hacer en Chile y lograr esa clasificación a las eliminatorias. Les deseamos mucha suerte y felicitaciones a todos por la convocatoria. Yo creo que aquí la gente de Tiempo Fuera tiene que también empezar a tramitar los papeles para irnos a Qatar Ay, y acompañar a la Qatar. selección también. Estamos tan subidos en la Ya, Pabloneta sí. que Confiamos. vamos Sí, confiamos, sí. que ya nos vimos en Qatar, no solo en las eliminatorias, sino ya en el Sí, Mundial. ya. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Sí, pero esa es una gran camada de jugadores. Lo que decía Gustavo, creo que también Liga Basket Pro, el nivel los ha obligado también a estar a la altura y todos han dado a la talla. Por algo tienen los espacios que tienen en cada uno de sus equipos, en equipos en el que tienen jugadores extranjeros, todos tienen sus roles y sí, esperemos nos den muchas alegrías y confiamos completamente en que les va a ir muy bien en Chile. Con esto, entonces, nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de Tiempo Fuera. Chao, chao.